Entonces les decía que los procesos predecibles son aquellos procesos que tienen un ambiente controlado, ¿ya? Entonces al final del día son las mismas entradas y las mismas salidas. En general estos procesos son típicamente procesos industriales, trabajo lineal, líneas de producción, etcétera, y son procesos que como son predecibles, justamente hoy son los que son atendibles a lo que sería un proceso automatizado, ¿ya? Entonces definitivamente es lo que son líneas de producción, es que imaginemos una frutícola donde tenemos una clasificación de frutas, por ejemplo, es un proceso predecible. Al final del día, em, no sé cuánta fruta en definitiva me va a llegar este año respecto a años anteriores, pero sí sé que la línea de producción tiene una capacidad X, me va a llegar una cantidad de fruta X, tengo que clasificarla de determinada manera y las variantes, digamos, de fruta que tengo que clasificar son las mismas, año a año pueden depender, pero en ese minuto, una vez que yo comencé, no cambian, ¿ya? Y en general están definidos por un mercado, así que son poco variables. Con lo cual, justamente, si ustedes van, por ejemplo, a Europa hoy en día, las frutícolas lo que hacen es que tienen unos robots que con inteligencia artificial clasifican en base a un reconocimiento de imágenes un tipo de frutas con un porcentaje de exactitud mayor que la de, de humanos. Con lo cual, al final del día, lo que decimos es aquellos procesos predecibles hoy en día están apuntando a ser automatizados, con lo cual no son los procesos que uno pensaría en aplicar agilidad, ¿ya? Ahora, uno puede pensar que su proceso es predecible y no lo es. Y al final del día lo que hace uno ahí es pensar en una bola de cristal. O sea, al final del día uno lo que empieza a decir es, yo sé lo que va a venir, pero finalmente no es tan así. Entonces cuando pasamos a eso, pasamos a un proceso empírico, ¿no? Un proceso empírico se basa en que es complejo e imprevisible, ¿eh? El grado de imprevisibilidad puede variar, pero al final del día lo que estamos hablando es que sí o sí tengo un grado de incertidumbre que tengo que manejar. Entonces, ¿qué básicamente qué implica esto? Que tengo diferentes entradas que pueden variar en el tiempo y además la salida también puede variar y por lo tanto el trabajo es no lineal con respecto al ejemplo anterior. Acá es súper importante un punto, es, yo tengo que trabajar en base a hipótesis, o sea, yo al final del día lo que digo es, yo me imagino que esto va a ser de esta manera y para validar esa hipótesis tengo que tener un proceso de experimentación, ¿ya? El típico trabajo de conocimiento es así. ¿Okay? Hoy en día todo el trabajo que no implique un proceso lineal, un proceso de una manera automatizado, como las viejas películas de Chaplin, digamos, al final del día hoy estamos hablando de un trabajo de conocimiento. Y este trabajo de conocimiento se acerca mucho más a un trabajo científico que a un trabajo de procesos típicos. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Que el trabajo científico al final del día se basa en reconocer un problema, definir una hipótesis de una posible solución y experimentar rápidamente e incrementalmente. ¿Okay? Imagínense las vacunas del coronavirus. Al final del día, la vacuna del coronavirus es, tenemos un problema, el problema es nuestro amigo el coronavirus, digamos, y en definitiva tenemos que encontrar una vacuna lo más rápido posible. La hipótesis es, la vacuna es lo que necesitamos y empezamos a trabajar en distintos tipos de hipótesis, inclusive hoy en día hay distintos tipos de vacunas basadas en distintos tipos de hipótesis. Una es en base al virus inactivo, otra es en base al ARM, bla, 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 no entra en términos médicos, digamos, pero al final del día el punto es que cada una de esas hipótesis se fueron validando y cada uno tuvo su track de acción, digamos, independiente, ¿ya? Y esa experimentación dio resultados finalmente a que hay ciertas vacunas que salieron antes, otras que salieron después, pero finalmente la hipótesis que se plantearon, todos los que terminaron saliendo una vacuna lo lograron, ¿ya? Y lograron además en un tiempo récord. Y es un proceso, el proceso de la generación de vacunas con coronavirus, que es bien importante porque cambió mucho lo que es de la forma que se hacía originalmente, agregando mucha agilidad a ese proceso, ¿no? Ahora, volvamos de vuelta a un concepto mucho más macro. ¿Qué significa un ciclo de vida, digamos, donde tengo un proceso, como les mencionaba antes, empírico y tengo que adaptarme? Que al final del día, este típico ejemplo, si ustedes ven un meme clásico, es digamos, al final es, yo parto diciendo, lo que no quiero es hacer una planificación gigante, donde la entrega sea al final el producto que el cliente quiere, y en el medio, o no entrego nada, o voy entregando de a partes, pero partes que no tienen un contexto para el cliente que sea válido. ¿Okay? Entonces, al final del día, imagínense el auto, y yo voy diciendo, lo primero que voy a hacer es la primera rueda, después voy a hacer la segunda rueda, luego voy a hacer el chasis, luego voy a poner los vidrios, y al final te entrego el auto. Pucha, pero tengo varios problemas ahí. El primer problema es, no me sirven las ruedas solas, no me sirve la rueda con el chasis sin motor, ¿okay? Lo segundo, hasta que tengo el producto final no me sirve. Y lo más triste de todo es que seguramente esto se extienda en el tiempo, porque capaz que no me lleve una parte, capaz que en definitiva tengo un problema de proceso de construcción. Y lo otro es que cuando tenga el producto final, capaz que no me gusta, digamos. Capaz que yo quería un auto distinto. Y al final del día, como no tuve una aproximación anterior a eso,
es muy, muy poco probable que yo llegue a un producto que le guste tanto. Si no, pasamos a lo que decía Ford. ¿Querés un Forte? Ok, no hay problema. Elegime cuál color querés. Negro, tengo negro, tengo negro, negro, negro y negro. Digamos, ¿ok? Entonces, al final del día, la posibilidad del cliente de poder, de alguna manera, tomar una decisión sobre el producto es nula. Yo le doy lo que tengo y si no querés comprarlo, no me lo compre. Eso ya cambió. O sea, al final del día, eso hoy en día ya no existe. Hoy nosotros tenemos que adaptarnos a lo que el cliente requiere, porque si no, la competencia lo va a hacer. Entonces, el segundo proceso que está abajo es mucho más interesante y asociado a esta etapa que estamos viviendo hoy en día, donde yo voy generando un producto incremental. Entonces, yo sé que el cliente necesita moverse, así que lo voy a skate primero. El skate no me sirvió mucho. Ok, entonces te vamos a generar, en vez de un skate, te voy a hacer algo un poquito más atrevido. Ok, no te sirve el skate, entonces te voy a poner scooter. El scooter me sirve un poco más, pero tampoco tanto. Una bicicleta que te parece, mira, ahí tiene 2 ruedas, como tú me dijiste que necesitabas 2 ruedas, también un poquito más cómodo, te lleva más lejos. Ok, me parece un poco mejor, pero en realidad la moto, ok, la moto tiene un motor, al final del día tienes una mayor velocidad, también te traslada a más tiempo, me gusta más, y si te hago un auto descapotable, mucho mejor. Entonces al final yo voy validando lo que va necesitando el cliente. No necesitaba un scooter, claramente, porque necesitaba moverse más rápido. Tampoco necesitaba una bicicleta porque necesitaba más autonomía. Tampoco necesitaba una moto porque quería estar más cómodo. Pero sí necesitaba un auto, y en particular necesitaba un auto descapotable. No necesitaba el auto con el techo, etcétera, con capaz que mucha más funcionalidad. Simplemente necesitaba un auto con un volante que se mueva, digamos, ¿no? Entonces él era conforme. Y acá logro varias cosas. Lo primero que logro es mantener al cliente contento y visualizando el resultado del proceso. O sea, al final del día, él bajo el nivel de expectativas, o sea, más que tener expectativas, yo le voy alimentando la expectativa en base a un incremento. Y ese incremento al final lo que baja es el riesgo de que me equivoque, ¿ya? Y cuando yo bajo el riesgo de que me equivoque, al final del día lo que estoy haciendo también es generando un valor al cliente en cada entrega. Y eso al final es súper importante, porque si yo no genero un valor en cada entrega a mi cliente, al final del día lo que estoy generando es incertidumbre. Y la incertidumbre genera un descontento del parte del cliente, ¿ya? Es como todos, al final del día, si yo estoy esperando algo, no me llega, no me llega, no me llega, no me llega, aunque me pongan la primera excusa me la compro, la segunda me la compro, pero la tercera ya no me la estoy comprando, la cuarta ya estoy pero frustrado, y la quinta quiero mandar todo el carajo, ¿ya? Entonces al final del día, el punto es que yo tengo que estar de alguna manera involucrado, ¿sí? Y eso es lo que se logra con este proceso. Ahora, ¿qué es ser ágil? Y ágil como cultura, ¿ok? Ágil se basa en 3 grandes pilares, llamémoslo así. Si tuviéramos una pirámide, el pilar de arriba, que es el que se ve, y imaginemos esto que fuera lo que está por encima del agua, si lo tomáramos como un iceberg, digamos, al final del día lo que será la parte superior del iceberg es lo que se ve. Y lo que se ve al final del día son los comportamientos. Los comportamientos se basan en un framework o metodología que yo estoy trabajando. Imaginemos que yo estoy trabajando en ágil, típicamente me imagino que todos han hablado hablar a unas metodologías o frameworks que son, por ejemplo, el tipo el Scrum, etcétera, digamos, ¿okay? Al final del día, eso es una forma de trabajar. ¿Qué es? La diferencia entre framework y metodología, simplemente como corolario, es la metodología me dice qué tengo que hacer en cada momento y en cada parte del proceso, y el framework me da un marco y yo me manejo. Entonces, en general, cuando hablamos de agilidad, los agilistas buscamos que trabajar sobre frameworks más que sobre metodologías. ¿Okay? Imaginemos que estamos trabajando un framework y ese framework es Scrum. Al final del día, el framework Scrum lo que me dice, me da ciertas prácticas. Esas prácticas yo las puedo seguir, pero si yo no tengo contenidos sobre esas prácticas, el por qué estoy haciendo eso y para qué lo estoy haciendo, al final del día yo me puedo juntar todos los días en una stand-up meeting, que es una meeting donde nos juntamos todos, estamos todos paraditos, eso cuando estábamos en la misma oficina. Ahora cuando estamos todos frente a la cámara, digamos, sentaditos, pero igual frente a la cámara, ese proceso al final del día lo que me genera es un proceso que me puede aportar valor o no me puede aportar valor. Depende de por qué lo hago. Y si no me aporta valor al final del día, simplemente estoy siguiendo la forma y no el fondo. Y eso es súper malo, digamos, ¿ya? Entonces, pasamos un poquito más abajo. ¿Qué es el fondo? El fondo al final del día son valores y principios o modelos mentales, ¿ya? Vayamos a la base. La base son los valores. Al final del día es en qué creemos, ¿ok? Y al final del día, por qué hacemos lo que hacemos y para qué lo hacemos. O sea, al final del día, qué es lo correcto para nosotros. Entonces, al final, eso, si quieren ver a la cultura, típicamente la frase es, la cultura es aquello que se hace cuando yo, como jefe, no miro lo que están haciendo. ¿Okay? Entonces, al final del día es, si lo que se hace de alguna manera alineado a lo que todos creemos que es correcto, entonces al final del día es la cultura apropiada, esos son los valores apropiados.
Ahora, pero si los valores al final del día que yo trabajo y el comportamiento que estaba más arriba no se está alineado, claramente tengo un problema, ¿ya? Y ese problema tengo que trabajarlo. Y bueno, ahí con Target hemos trabajado mucho este aspecto puntualmente cuando hay una ruptura por el medio, ¿no? Y el modelo mental o los principios son, ok, dado mis valores, por ejemplo, yo creo que un valor importante de mi compañía es el respeto, la transparencia, la colaboración. Entonces yo como racionalizo eso, digo, ok, entonces si la transparencia es importante, entonces tengo que estar trabajando cara a cara mucho con mis clientes, con mis compañeros, con mis partners, con mis colaboradores en conjunto. Tengo que tener, por ejemplo, si para mí el feedback es súper importante, tengo que tener una entrega incremental. ¿Okay? Entonces al final del día, ese principio está alineado con ese valor. Ahora, yo digo que mi feedback es importante y yo le estoy entregando mi producto a mi cliente al final del proceso, obviamente el, una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que yo hago. ¿Sí? Y por último, el comportamiento que obviamente al final del día es la práctica. Por ejemplo, si yo quiero trabajar en un cara a cara, claramente el tablero, llamémoslo así, donde tengo todas las tareas que estoy trabajando como equipo, es súper importante porque favorece la transparencia. ¿Ya? Entonces, para resumir, arriba las prácticas es el hacer el ágil en la forma. ¿Okay? Pero yo quiero ser ágil, tengo que tener lo demás. ¿Bien? Y esto es súper relevante para que entiendan lo que sigue, que es al final del día como yo aplico la agilidad. ¿Okay? Entonces, al final del día, para aplicar la agilidad, yo tengo, y acá le voy a pasar unos tips de varias cosas que hemos visto nosotros que en general dan más resultados. Lo primero es tener un equipo multidisciplinario y autoorganizado. ¿Esto qué significa? Que este equipo no dependa de otros equipos para hacer lo que tiene que hacer. Y que tenga todas las personas, ¿sí?, dentro de ese equipo para poder resolver, ¿sí?, en la misión de ese equipo. ¿Ya? Y el que sea autoorganizado, ¿qué significa? Que ellos mismos definen cómo van a cumplir el objetivo que se les coloca. Entonces, al final del día estamos hablando de eso, metas compartidas por el equipo, que tiene una excelente comunicación, y además un punto importante es que es un equipo estable en el tiempo. Y yo voy cambiando el equipo constantemente, las personas del equipo constantemente, claramente todo esto que estábamos hablando antes se pierde. ¿Por qué? Porque hay un setup de cada equipo donde se conoce la gente, no somos máquinas, ¿sí? O sea, al final del día tengo que conocer a mi compañero para saber cómo trabaja, para poder afiatarnos, generar comunicación y generar también confianza. ¿Okay? Si yo no genero todo eso, al final del día el equipo va a tener un setup cada vez más fuerte y seguramente no funciona adecuadamente. Lo otro es que tengo que tener el cliente en el centro, que es un poco lo que hablábamos antes. Yo al final del día tengo que conocer al cliente, tengo que saber qué quiere el cliente realmente. Hay varias formas de hacer esto, pero sobre todo tengo que, una vez que lo conozca y de una manera interprete lo que quiero, tengo que saber si lo que yo interpreté es correcto. Y para eso tengo que tener feedback. ¿Okay? Y el feedback tiene que ser constante. Ese es otro punto importante. No me sirve un feedback de 6 meses, me sirve un feedback constante. ¿Okay? Cuando yo al final del día estoy validando cada 2 o 3 semanas lo que estoy haciendo, o menos o más, dependiendo de lo que estoy haciendo, para saber que el cliente está feliz, digamos, con lo que yo hice. Y si no está feliz, poder corregirlo a tiempo. ¿Okay? Lo otro es la transparencia. Importante porque que todo el equipo y toda la organización conozca cómo estamos respecto a la misión que nos pusimos. ¿Okay? Y el avance sobre un producto tiene que ser algo tangible o servicio. ¿Okay? Al final del día no importa, o sea, imagínense antes teníamos la Super Gantt en Project, donde finalmente lo que hacíamos era revisar todas las dependencias que tenía entre todas las tareas. Bueno, yo lo hice, y me tocó un proyecto súper grande en un momento determinado, y al final del día el project valía nada, porque al final del día era tanta la dependencia de las tareas que se movía una cosa, se movía la otra, etcétera, y al final el avance era teórico. ¿Okay? Y uno al final lo que termina haciendo es haciendo así y ver más o menos cómo va y genera un porcentaje de avance, y entramos al síndrome del 90%. Al final del día hasta el 90% avanzábamos rápido, y del 90 al 100 nos demoramos lo mismo que lo avanzamos del 0 al 90. ¿Ya? Entonces, al final del día es súper complicado eso, y la idea por eso es que el avance sea tangible. ¿Bien? Lo otro es que la visión, las estrategias y objetivos estén súper claros para saber hacia dónde vamos. ¿Okay? Si al final del día mi equipo no sabe su misión y no sabe cómo se comunica esa misión con la misión de la compañía, con los objetivos estratégicos de la compañía, y no hay una alineación entre los objetivos del equipo y de la estrategia corporativa, obviamente voy a tener problemas. ¿Ya? Entonces, el por qué hacemos lo que hacemos es importante y relevante para el equipo. ¿Okay? Y eso también habla de conocer específicamente para qué estoy haciendo eso y cuál es mi cliente. ¿Ya? Lo otro son los procesos más livianos y optimizados, y acá podemos hablar de Lean, digamos, pero al final del día lo que estamos diciendo acá es lo mínimo, el mínimo proceso, la mínima burocracia para poder producir valor. ¿Ya?
Si agregamos más burocracia, que implica, la burocracia en sí misma no es mala, ¿ok? La burocracia da estabilidad, pero la burocracia por sí misma no es un objetivo, no puede ser un objetivo porque no aporta valor, ¿ya? Entonces es un medio. Entonces tiene que ser el mínimo proceso, la mínima cadena para lograr producir el valor apropiado, ¿ok? Lo otro son las retrospectivas, que es básicamente la forma de aprender continuamente. Llamémosle retrospectiva o llamémosle reuniones de mejora continua, llamémosle mejora continua, llamémosle como querramos, pero al final del día tenemos que aprender y mejorar continuamente. Y esto es súper relevante en agilidad. Si yo no me paro a afilar el hacha, seguramente no puedo cortar el árbol en un periodo muy corto de tiempo, ¿ya? Y me cueste cada vez más y cada vez más y cada vez más. Así que el tiempo para afilar el hacha es súper relevante, como dice nuestro amigo Kobe. La experimentación y valor continuo, en iteraciones sobre todo, es también súper relevante. ¿Por qué? Porque yo si voy a fallar, ojalá falle barato, en ciclos cortos, aprenda, adapte y mejore. Y obviamente todo eso está alineado con los objetivos estratégicos que hablábamos antes. Y por último, responder al cambio. O sea, fíjense lo que ha pasado con el coronavirus, fíjense en la pandemia, etcétera. La verdad que la posibilidad hoy en día de decir que no voy a tener un cambio son mínimas, cercanas a cero, y la posibilidad de que yo no responda al cambio y me vaya bien son nulas. ¿Okay? Entonces, al final del día, yo tengo que lograr responder al cambio y para eso tengo que enamorarme del problema, no de la solución que yo estoy craneando en mi cabeza. Tengo que enamorarme del problema y tengo que tener menos plan y más solución. ¿Okay? Entonces, al final del día, lo que tengo que trabajar acá es en, está bien planificar, es importante, en agilidad se planifica y se planifica mucho, pero se planifica con acotado, con un objetivo claro y con una iteración bien cortita para poder validarse. ¿Okay? ¿Por qué? Porque eso me permite responder justamente a este cambio que estamos hablando. ¿Okay? Lo otro es, vayamos a aplicar la agilidad, por ejemplo, a unas prácticas típicas. Y ahí le pongo un par de ejemplos para que interpretemos todo lo que vimos hablando hasta ahora. Por ejemplo, en la planificación del portfolio. En un formato clásico, mi portfolio se planifica anualmente. En un formato más actualizado yo lo hago trimestralmente, pero ya en un formato más ágil yo lo hago continuamente. Y piensen un poquito esto en los planes de las empresas que tuvimos nosotros en el 2019. Antes, pre-pandemia, ¿sí? O pre-estallido social, o llámenlo como quieran, al final del día es, antes de esos eventos impredecibles, yo tenía un plan que se me vino al piso literalmente. ¿Okay? Entonces, si yo tenía un plan anual, seguro que no lo cumplí. Ahora, si yo tengo un plan trimestral, es más probable que lo vaya a cumplir, pero si yo hago un plan continuo con objetivos, sí que son objetivos macro, yo tengo que estar cumpliendo, pero la planificación práctica la tengo de manera lo más continuo posible, obviamente tengo más posibilidad de cumplir un plan y reaccionar, y además no enamorarme del plan, sino enamorarme al final del día de mis objetivos macro, que al final del día es que obviamente van a ser orientados a o conseguir más mercado, conseguir clientes, vender con más profit, con más beneficio, lo que sea que tenga como objetivo, tener mi cliente más contento. Al final del día, ese va a ser mi objetivo que yo tengo que estar buscando y cómo lo trabajo en el tiempo puede variar. ¿Ya? Claramente, para ciertas empresas, post pandemia, la forma de dar valor al cliente ha cambiado y ha cambiado mucho. ¿Ya? Entonces, el otro es cómo yo fondeo mis iniciativas, yo cómo hago mis inversiones. Antes era por proyecto, después uno dice, por proyecto no, porque el proyecto es algo totalmente aislado, entonces voy a hacerlo por programa, que implica varios proyectos. Ah, perfecto, ahí está mejor porque yo tengo una visión mayor. Pero la verdad, la forma de fondear son dos cosas. Una es la cadena de valor. Tengo que entender mi cadena de valor, que es todos los pasos que yo sigo para poder generar valor a mi cliente. Y aparte de eso, no solo tengo que tener la cadena de valor en sí, sino que tengo que, ojalá, fondear en base a, imagino que esto fue una startup, son iniciativas. Yo tengo una iniciativa que va a generar un valor y si tengo que poder validar rápidamente si genera o no genera parte de lo que estoy esperando. Si no genera nada ese valor, o tengo que replantearme si efectivamente vale la pena invertir ahí o tengo que cambiar la inversión a otro lado, en esa misma cadena de valor eventualmente. Porque al final la inversión es para la cadena de valor, no por la iniciativa. Eso es súper importante para dejarlo como concepto. El otro es, a nivel de equipos, ya lo hablamos un poquito, es, antes yo decía, ok, tengo recursos, y los recursos son compartidos. Ya no ni siquiera hablamos de personas y equipos, hablamos de recursos. ¿Okay? Después pasamos, no, son equipos, y son equipos multidisciplinarios que pueden dar un valor en sí mismos sin depender de otros. Y un tercer punto son equipos estables. ¿Okay? Al final del día son, además de ser multidisciplinarios, son estables en el tiempo, lo cual me permite afiatarse y poder conseguir objetivos. Lo otro son los KPI. Los KPI, al final del día,
Antes era por utilización y compliance, es decir, tengo un compliance, tengo que cumplir este compliance, al final yo tengo un KPI por eso. Tengo que cumplir, por ejemplo, el uso de los recursos, también de la manera tengo que conseguir, otro KPI típico era el beneficio respecto a lo esperado, etcétera. Bueno, ok. Cuando yo lo actualizo a esto, digo, ok, pero todo bien con el compliance, pero eso cómo me afecta a mi eficiencia. ¿Cómo ven con la utilización? Pero eso cómo afecta a mis costos, mis beneficios. Y por último, en un mecanismo más ágil, yo me empiezo a hablar de OKR, que al final los OKR son Objective Key Result, que es el objetivo, un Key Result que es una métrica, digamos, para medir ese objetivo, y después que ese objetivo, cómo se mide en todo el equipo y se desparrama, para que lo que sea top-down, o sea, hacia abajo y hacia arriba, yo pueda tener una comunicación entre los objetivos para poder determinar si voy cumpliendo o no cumpliendo adecuadamente. ¿Ya? Los últimos 3 puntos son, el gobierno antes se ha apostado puramente al control y a la forma de hacer las cosas rígida, luego lo hago más flexible y por último lo hago más facilitador y adaptativo. ¿Esto qué quiere decir? Que sí tengo que tener un control, sí está bien, pero que el control sea orientado a facilitar cuando tengo problemas la resolución de los mismos, más que a pegarle con el mazo cuando tengo un problema. ¿Ya? Y la autonomía implica pasar del comando al control a equipos que son autónomos y que están focalizados en entregar valor, y el entregable final pasa a ser cada mucho tiempo a un proceso continuo, obviamente incremental, pero lo más continuo posible en el tiempo. Va a depender mucho de mi servicio. ¿Bien? Entonces, termino con esto ya, es cómo yo aplico este modelo. Entonces, primero, son 5 pasos, esto lo dice McKinsey, no lo digo yo, parto con el valor. Entender dónde está mi valor. ¿Okay? Y cómo en esta industria se genera el valor a nivel general y cómo me puedo diferenciar del resto. Entonces define una cadena de valor punta a punta, esto desde el inicio del producto o servicio hasta que lo tiene el cliente, y identifico aquellos elementos que se pueden beneficiar de la agilidad. Luego lo que hago es definir una estructura organizacional para poder alimentarme con esto. Esto es básicamente, por ejemplo, quién depende de quién, cómo me organizo, identificar los grupos que trabajan en conjunto para esta cadena de valor, para que justamente tener, por ejemplo, disciplinas que son compartidas y que puedo tirar en distintos equipos. Por ejemplo, si tuviéramos un trabajo relacionado a software, digamos, el tema de la calidad, obviamente que es una disciplina que todos los equipos deberían tener en consideración. Entonces tengo estas prácticas típicas que tengo que tener en todos los equipos y quiero de alguna manera tener una cierta dependencia respecto a eso, y empiezo a generar una organización matricial que son las típicas organizaciones de hoy en día. ¿Okay? Lo otro que yo hago son equipos ágiles, que identifico qué misión va a tener cada equipo respecto a la cadena de valor, y lo que digo es, ok, la forma de trabajo ágil la definimos por equipo. O sea, hay equipos que pueden ser, por ejemplo, que tienen un soporte a usuario final y tienen una forma de trabajar, y otros equipos que son distintos, que al final del día pueden tener una cadencia mayor porque tienen una planificación mayor, porque los requerimientos no cambian todos los días, sino que yo puedo definir una estructura de, por ejemplo, 2 semanas donde yo puedo iniciar y terminar sin cambios en el medio, y ahí puedo trabajar con otro tipo de metodologías. ¿Ya? Lo otro es la columna vertebral para poder alimentar todo lo anterior, o sea que tengo que definir aquellos requerimientos que son base, ejemplo, qué tipo de capacidad tienen que tener las personas, conocimientos, tengo que capacitarlos, no tengo que capacitarlos, qué tipo de tecnologías tengo que manejar, qué tipo de herramientas, qué tipo de procesos tengo que definir para la colaboración entre distintos equipos, por ejemplo, etc. ¿Okay? Y a partir de eso tengo que identificar los cambios culturales que tengo que tomar para que esto funcione. Y por último, trabajar en un roadmap que es, ok, esto va a ser, no, esta implementación tiene que ser de apartes, no, es una implementación muy grande, así que voy a tener aproximaciones, definir un alto nivel de un roadmap, pero después voy trabajando una lista de prioridades con los siguientes pasos uno a uno. ¿Okay? Y acá cierro con esto, esto es una introducción a la próxima charla, para los que les interese, digamos, ya se los comento, y es, ok, ¿cómo bajo esto a mis procesos organizacionales? Y acá voy a basarme en el MIT, donde ellos lo que dicen es, trabaja una matriz de cambio, donde trabajas con los procesos principales, aquellos procesos que hoy en día estás trabajando, trabajas con los nuevos procesos, subprocesos y procesos principales que quieres trabajar. Fíjate cómo se relacionan entre sí los procesos existentes, los nuevos, y entre ellos mismos para entender la dificultad de transición. ¿Okay? Pues, también se habla de definir, por ejemplo, clusters, donde yo pueda agrupar aquellos procesos que trabajan en conjunto y poder ahí definir si son estables o no estables a través de eso. Esto implica una charla de por sí, así que le voy a pasar a la siguiente etapa. Ya, me quedan solo 3 o 4 minutos. Voy a dejar un espacio así sobre breve. No sé si hay una pregunta en el chat o quieren hacerla realmente. Dale, Julio. Eh,
Sí, una consulta, muchas gracias, fantástico lo que has dicho. ¿Cómo la pandemia o este ambiente pandémico o organizacional influyó en las metodologías Agile? ¿Hay algún cambio? ¿Hay alguna validación? ¿Hay algún ajuste? Por ahí hablas de repente de equipos, lo noté por acá, equipos estables. Bueno, los equipos estables hoy día no son parte del mundo actual. Quiero que me hagas un poco la relación entre, en definitiva, Agile y organización pandémica. Ya, eso es súper interesante tu pregunta. Lo primero es una validación. O sea, al final del día, hoy la agilidad se ha visto reforzada por la pandemia. ¿Y por qué? Porque las empresas que hoy tenían una madurez a nivel de agilidad organizacional mayor que otras, les ha ido mejor. Y eso está comprobado y ya ahí están saliendo los primeros estudios al respecto. ¿Ok? Lo segundo es, en la agilidad en sí, ¿ha cambiado algo respecto a lo anterior? La verdad, no se ha cambiado, sino se ha potenciado. ¿Y a qué voy con esto? Hoy en día, la agilidad en sí ha servido para trabajar con equipos remotos. ¿Okay? Y eso ha funcionado bien, pero las herramientas para el trabajo remoto no son las mismas que para el trabajo cara a cara. Y la agilidad se basaba mucho en trabajo cara a cara, face to face, donde teníamos un tablero, y sobre todo en etapas incipientes de la agilidad, de la adopción de la agilidad, donde teníamos el tablero pegado en la pared, donde teníamos todos los post-its y los revisábamos, etcétera, y después pasábamos a herramientas digitales. Entonces, para todas aquellas organizaciones que están transformándose hacia la agilidad hoy en día, eh, la pandemia ha afectado bastante por el tema de la remoticidad del trabajo. ¿Ya? Y eso es un desafío no menor en una adopción inicial en lo que se refiere a la agilidad. Muchas gracias, Federico. ¿No? ¿Verdad? Si no hay ninguna pregunta así, te doy la pasada a vos, Bruno, porque ya estamos en tu tiempo. Perfecto, Fede. No sé si hay alguna otra duda, alguna consulta. Bueno, si no quieren hacerlo de forma verbal, pueden utilizar el chat y ahí obviamente le vamos a contestar. Muchísimas gracias, Fede. Muy, como siempre, muy interesante. Y ahora hacemos la conexión con elementos súper importantes y que guardan relación específicamente con el... ¿Esto se ve cierto? ¿Están viendo la pantalla? Sí, se ve, sí. Sí. Perfecto. Nosotros le dimos un marco estructural a la primera webinar, y no sé cuántos de ustedes ya habrán participado de la primera webinar. Dimos un marco un marco conceptual a cómo íbamos a abordar nosotros la transformación digital. Y desde ahí dijimos que lo íbamos a abordar desde tres grandes elementos fundamentales que eran nuestros pilares, que era la estrategia, las personas y las tecnologías. Y ahora vamos a hacer un clic en elementos particulares que son las personas. Ya vimos la estrategia hace un tiempo con Federico, hablamos de los OKR, hablamos de los Business Drivers, pero vamos a hacer un doble clic y es lo que estamos haciendo respecto de las personas también. Hacia cómo tenemos que abordar a nuestros equipos, a nuestros líderes, a nuestros colaboradores en materia de poder facilitar este proceso de transformación digital. Y hacemos un doble clic en personas, nos encontramos finalmente con tres grandes elementos, que eran el poder definir cuáles eran los roles que iban a cumplir nuestros colaboradores, nuestros líderes y también los equipos de trabajo, desde el punto de vista de si su rol se va a mantener en este proceso de transformación digital o hay que indexarle o agregarle su elemento para que puedan agregar valor a este proceso. Comprender cuál va a ser el modelo de trabajo, y ahí efectivamente Federico ha comentado, y así lo hizo ahora, respecto de poder definir cuál va a ser finalmente la herramienta ágil que yo voy a utilizar que más se adecua a mi organización, a mis desafíos, a mis procesos. ¿Ya? Entonces también es importantísimo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué son los roles? ¿Cuál va a ser la estructura, el proceso? ¿Y qué herramientas vamos a abordar desde el punto de vista para hacer este proceso mucho más sencillo? Y finalmente, la relevancia de poder construir equipos de alto desempeño o equipos o equipos high potential, ¿cierto? O equipos exitosos, el nombre que queramos ponerle. ¿Ya? Y es en este punto en particular en donde vamos a hacer un doble clic al elemento de los equipos de alto desempeño. Nosotros como Target tenemos un modelo de equipo que se asimila mucho a lo que es un
un deporte extremo que es el rafting. No sé si alguno de ustedes ha hecho rafting, que básicamente es descender rápidos se llaman a los ríos, ¿cierto? En balsas con remo y todo, y se hace atrás de la lógica del equipo. Es un deporte altamente exigente, es un deporte que tiende a la integración por parte de los colaboradores, y es un deporte que fomente y desarrolla mucho trabajo en equipo. Y desde ahí es que nosotros tomamos 4 grandes fases respecto del desarrollo o el nivel de madurez o las etapas de este equipo. Y tomando esa analogía del rafting, tenemos que la fase número 1 de este equipo es la fase de alistarse, ¿ya? Comprendemos hacia dónde vamos, nos empapamos, ¿cierto?, de la misión, la visión de la organización, nos empapamos de los lineamientos y desafíos de este nuevo proceso de transformación digital, hacia dónde vamos, en dónde estamos, hacia dónde vamos. Necesitamos y comenzamos como, entre comillas, a reconocernos, ¿ya? A reconocer las potencialidades, las capacidades, ¿cierto? A conocer los roles que cada uno va a cumplir dentro de este equipo en el contexto de este nuevo desafío. Porque, ojo, yo puede que tenga un equipo muy desarrollado, muy maduro en cierto contexto, pero si lo invito a hacer un proceso de transformación digital, no necesariamente va a tener el mismo nivel de madurez o no necesariamente va a responder de la misma forma o de una forma exitosa. Debo asegurarme que el equipo está preparado y tiene las competencias para poder desarrollar este proceso de transformación digital y acompañar y aportar al valor finalmente al negocio, que también es lo que estamos buscando. Entonces, estamos en ese proceso de alistarnos. Luego pasamos a la etapa 2, ¿ya? Del desarrollo, y nos contamos a ir en círculo. Ya sabemos qué es lo que cada uno tiene que hacer, ¿cierto? Comprendemos cuáles son los distintos desafíos y elementos, pero en definitiva, ¿qué es lo que hacemos con el mayor de los esfuerzos de cada uno como colaborador dentro del equipo? Yo empiezo a remar. Y empiezo a remar con muchas ganas, con mucha energía, voy remando, pero me doy cuenta que en definitiva la balsa solo gira en círculos. ¿Por qué? Porque todos los colaboradores, con el mayor de su disposición, con todas las energías, con todas las ganas, comienzan a remar, pero no hay una interacción, no hay una integración de esa acción de remar. Y por tanto, desde ahí es que el propósito final del equipo o el objetivo o los resultados, ¿cierto?, generan un loop. Entonces, la balsa solamente va girando. Y ahí es donde tenemos que hacer un proceso de, entre comillas, stand-by, decir, a ver, momento, estamos todos poniendo todos nuestros recursos, estamos invirtiendo tiempo, energía, las ganas, pero no estamos avanzando. Solo estamos girando sobre nuestro propio eje. Entonces, vienen conversaciones, vienen niveles de desarrollo, vienen procesos de reconocimiento. Normalmente si me decís que en realidad, para un ejemplo, yo soy zurdo, por tanto a mí me es mucho más práctico estar, por ejemplo, a la izquierda. No, o sea, es que yo soy más alto, por tanto necesito estar atrás por el tema del peso. No, o sea, es que yo tengo más, soy más delgado, entonces necesito estar adelante. Hay un sinfín de elementos que yo tengo que empezar a reconocer al equipo, no solamente desde el punto de vista funcional, sino que cómo voy a agregar valor a partir de la ejecución de mis acciones y de mis condiciones y de mis capacidades. Cuando eso ocurre, el equipo pasa a la fase 3, que es la fase de ir en curso, donde ya comenzamos a integrar, ¿ya?, y comprender de que soy parte de un equipo, de que estoy dentro de un propósito macro, que no solamente depende de mi esfuerzo, sino que también depende del esfuerzo de los demás. Entonces, desde ahí, lo que yo hago es avanzar, ¿cierto? Y ya la balsa empieza a tener un desarrollo mucho más progresivo, mucho más permanente. Yo me empiezo a sentir mucho más cómodo, más confiado, empiezo a visualizar que efectivamente hay distintos elementos, ¿cierto?, que me aportan a mí. Entonces ahí recién el equipo empieza a avanzar y ya debiese pasar a la etapa 4, que es la etapa de ir a toda velocidad. Y como su nombre lo dice, es efectivamente ir a toda velocidad. Ya todos comprenden cuáles son sus funciones, todos se complementan, cada uno rema lo que tiene que remar, el equipo comienza a confiar en los otros, o únicamente empieza a confiar en los otros integrantes del equipo, sabe que si se cansa, el resto del equipo lo va a apoyar, lo va a soportar y va a seguir avanzando. Entonces, este proceso es un proceso que tienen que vivir todos los equipos, ¿ya? Y que no solamente se da una vez en el ciclo de vida del equipo, sino que también hay que analizarlo, evaluarlo, identificarlo cuando hacemos procesos de transformación, como lo puede ser un cambio o una transformación digital, para saber si nuestros equipos dentro de las organizaciones están avanzando a toda velocidad o en qué etapa se encuentran para abordar o hacer las acciones necesarias para ir avanzando dentro de estas etapas. Y además a esta etapa del equipo, nosotros comprendemos o identificamos que hay 5 grandes factores de éxito que van en pos del desarrollo de este nivel de madurez, ¿ya?
Y esos 5 grandes factores son compromiso, comunicación, proceso, confianza y resultado, ¿ya? Y esto se da en un continuo permanente, ¿ya? No es que una acción o un factor sea predictor del otro, sino que efectivamente se da en un desarrollo permanente, en un desarrollo sinérgico, en una sincronización de cada uno de los factores, y desde ahí es que esto va a permitir que los equipos vayan avanzando en su etapa de desarrollo o en su etapa de madurez. Entonces, cuando hablamos de compromiso, ¿qué vamos a entender? Que los miembros del equipo muestran su pleno compromiso estando dispuestos a ayudarse entre sí y hacer lo que sea necesario para lograr los mejores resultados. Ellos toman la iniciativa para abordar los problemas y realizar el trabajo. ¿Cuáles son los mejores resultados? Llegar a este proceso de transformación digital. Tiene que haber un compromiso y un involucramiento de cada uno de los involucrados, pertenecientes al equipo, respecto de poder lograr los objetivos que se plantearon al principio. Cuando hablamos de comunicación, los miembros del equipo se comunican de forma coherente, eficaz y respetuosa. Comparten libremente la información importante, solicitan y escuchan diversas ideas y opiniones. En un proceso de transformación siempre van a haber muchas preguntas, muchas consultas, muchas dudas, y hay que dejar el espacio a los colaboradores y a los equipos para que tengan la libertad y la confianza de poder consultar, de poder levantar la mano, de poder aclarar sus dudas. Sin eso, el equipo no va a poder avanzar. Debo tener certeza de hacia dónde voy, debo tener comprensión hacia dónde voy, y desde ahí yo comienzo a trabajar y empiezo a vincular los otros elementos como el compromiso, la confianza en sí mismo. Cuando hablamos del proceso, ya habla de que los miembros del equipo usan el proceso para determinar cómo van a interactuar y hacer su trabajo, por ejemplo, como un equipo realiza las tareas, analiza los datos, organiza reuniones y administra sus recursos. Los miembros del equipo buscan activamente oportunidades para mejorar continuamente. Y ya lo dijo Federico hace un instante, la importancia de los procesos, la importancia de cómo abordar los procesos. Los equipos deben tener claro cómo hacer las cosas, cuáles son los mecanismos, cuáles son las herramientas, cuál es la tecnología que los va a soportar para poder cumplir con los objetivos y con los desafíos que se están planteando. Cuarto elemento o cuarto factor, la confianza. Los miembros del equipo inspiran confianza siendo confiables, comportándose de una manera que da a las personas confianza en sí mismas. También confían al mostrar su confianza en los demás. O sea, básicamente es casi una mirada a una lógica de una confianza total. Yo confío en mí, yo confío en ustedes confían en mí, todos confiamos en todos, y por tanto se da esta sinergia de equipo tan relevante y tan importante. Y por último, los resultados, ya que vamos a tener que pueden sentarse, los miembros del equipo pueden sentarse claramente los resultados cuando entienden el propósito del equipo y cómo este es un apoyo para el éxito de la organización, ¿ya? Un equipo que no tiene el foco en los resultados se puede quedar en la confianza, se puede quedar en la comunicación, ¿cierto? Pero no va a cumplir los equipos. Pueden tener muy buenos indicadores de ambientes laborales, pueden tener muy buenos indicadores de climas laborales, de riesgos psicosociales, un montón de elementos, pero si no tienen el foco en los resultados, claramente el equipo va a perder el sentido de existencia dentro de la organización. Quizás dentro como equipo no, pero sí dentro de la organización. Entonces es muy importante, y como aquí pueden ver, dentro de estos 5 factores, hay 3 factores que son relacionales: confianza, compromiso y comunicación, y hay 2 factores que son completamente orientados a los resultados, que es proceso y resultado. Tienen que fluir de una forma equilibrada. Cada equipo va a tener que ir con el tiempo, en medida de su desarrollo, y fortaleciendo ciertos factores de éxito que sean mucho más atendibles y mucho más efectivos en ciertos momentos. Entonces, bajo esa lógica, bajo la mirada de las etapas del equipo para dejarlos disponibles, listos y preparados para el proceso de transformación digital, en conjunto con el aseguramiento de fortalecer cada uno de estos factores de éxito, es que yo finalmente me puedo encontrar con una matriz con las etapas y con los factores que me da o me determinan cuál es el nivel de desarrollo que se encuentra cada uno de los equipos que van a ser parte del proceso de transformación digital, y cuáles son los factores de éxito que están más desarrollados, ¿ya? Por tanto, leyendo, por ejemplo, este gráfico que está acá, hay la lógica de decir, bueno, el equipo tiene una mayor orientación hacia los resultados, y por tanto desde ahí yo apalanco todas las acciones formativas que voy a desarrollar. Sin embargo, donde tengo que poner el foco va a ser en el factor de confianza. ¿Por qué? Porque es la que está más disminuida en relación al resto. Entonces, hacemos un análisis.
Si el equipo tiene dificultades con el tema de la confianza y estamos en un proceso de transformación digital donde hay elementos de incertidumbre, donde hay elementos de cambio, este equipo va a poder llegar rápidamente o de una forma efectiva a este proceso de transformación. No lo sabemos, pero tenemos que asegurarnos de que el nivel de confianza se incremente para que estos procesos ocurran de una forma mucho más sencilla, mucho más rápida y, como dijo también Federico, mucho más ágiles. Entonces, importantísimo esta mirada de etapas de desarrollo del equipo para el proceso de transformación digital y cuáles son los factores de éxito que van a impactar directamente a esta fase de desarrollo del equipo, y con esta mirada, una mirada integral, una mirada precisa en la cual yo tengo información para poder trabajar rápidamente y de una forma efectiva en el corto plazo y de alto impacto. Entonces, hasta aquí, esos son, lo llamo acá, son los elementos que debiésemos reforzar claramente en los equipos: la confianza, el compromiso, la comunicación, los procesos y los resultados, ¿ya? Entonces, si decimos, chuta, ¿cuáles son cómo yo fortalezco mi equipo o los equipos, o cuál es el modelo que yo puedo utilizar respecto al equipo? Federico lo dijo, tenemos los elementos de la agilidad, el proceso, lo que necesita el equipo para poder desarrollarse o para poder fortalecerse. Entonces tenemos esta mirada ágil del equipo con una herramienta, con un modelo de trabajo preciso, y lo concatenamos o lo apalancamos o lo alineamos con estos componentes, factores de éxito que van a tener esta mirada mucho más global, mucho más integral, y que de seguro van a facilitar el proceso de transformación digital desde el equipo. Comprendiendo que lo dijimos al inicio de esta webinar, que las personas son un elemento importantísimo y fundamental a la hora de hacer el proceso de transformación digital. Ya no solamente se da de una forma descendente, de arriba hacia abajo, sino que también se tiene que dar de una forma ascendente, de los colaboradores, de los equipos, hacia arriba, en una permanente retroalimentación a nivel organizacional. Vamos al tercer punto de nuestra webinar: oficinas híbridas. Y aquí, si a ustedes le pregunto ¿qué significan oficinas híbridas?, quizás vamos a tener tantas respuestas como personas hay, como las 72 personas que somos dentro de esta webinar. Pero claramente vamos a llegar a puntos comunes, a elementos comunes que todos creemos que entendemos a partir del sentido común y a partir de la definición. Pero sin embargo queremos dejar esta definición como un elemento de entendimiento entre todos para seguir conversando respecto a las oficinas híbridas. Una oficina híbrida es una solución de espacio de trabajo flexible que permite combinar teletrabajo y trabajo presencial a través de la rotación de los equipos. En la medida que vamos avanzando en esta temática, vamos a ir haciendo un doble clic en cada uno de estas instancias. Los estudios han demostrado durante mucho tiempo que las interacciones frecuentes en personas conducen al compromiso, el apoyo, la cooperación e innovación entre las personas del equipo, ¿ya? Queremos que se queden con esta premisa, ¿ya? Con esta premisa rumiando, con esta premisa dando vueltas, como elemento central de los contenidos que vamos a ver a continuación. Las interacciones frecuentes en personas conducen al compromiso, el apoyo, la cooperación e innovación entre las personas del equipo. Y desde ahí vamos a comprender que las oficinas híbridas debiesen traducirse en tres grandes componentes: la oficina híbrida o la oficina como un ancla social, la oficina como espacio presencial; segundo, la oficina como escuela; y tercero, la oficina como un centro de colaboración no estructural. ¿Qué quiere decir la oficina como un ancla social? La psicología cognitiva y la neurociencia muestran que la cognición humana depende no solo de cómo el cerebro procesa las señales, sino también del entorno en el que recibe las señales. O sea, ya tenemos un elemento que es el entorno, lo que nos rodea, ¿ya? El encuentro cara a cara permite empatía, conexión emocional y señales no verbales para complementar lo que realmente se dice. Lo anterior no se produce en una comunicación remota. O sea, tenemos aquí dos elementos: el entorno, lo que nos rodea, y tenemos, entre comillas, una pérdida, ¿cierto?, que tiene que ver con la comunicación remota, ¿ya? No necesariamente tenemos una conexión emocional desde la pantalla, o al menos se hace mucho más dificultoso. E incluso las oficinas que son 100% remotas
deberían o tienen espacios presenciales para que las personas puedan generar conexiones específicas. Entonces, cuando hablemos de oficinas híbridas o pasar en nuestras organizaciones a oficinas híbridas, tenemos que resguardar que los espacios físicos sean un ancla social, que permitan y faciliten la interacción, ¿ya? Ancla social tiene que ver con la interacción con el otro, con un espacio que hago mío a partir de mis compañeros, de los líderes, de mis pares, de mis colaboradores. Entonces, primer elemento importantísimo de las oficinas híbridas que tenemos que resguardar es que el concepto de que tiene que funcionar la oficina como un ancla social. La segunda, la oficina como una escuela. Cuando las organizaciones pasan al trabajo remoto, deben considerar el impacto en la forma en que se comparte el conocimiento. No podemos perder esa instancia, ¿ya? Debemos resguardar como organizaciones cómo vamos a compartir el conocimiento, cuáles van a ser las instancias de compartir el conocimiento. Y cuando me refiero a compartir, no me refiero a procesos de entrenamiento o a procesos de capacitación, sino que de cómo gestionamos el conocimiento, de cómo traspasamos el conocimiento, porque el punto es importante que desaparece la interacción, desaparece el reunirnos, por ejemplo, en la cocina haciéndonos un café, que también vamos a tocar ese punto en las próximas slides. Los colaboradores aprenden la forma correcta y adecuada de comportarse. Aquí ya estamos hablando prácticamente de un aprendizaje social, ya para los que pueden ser psicólogos, lo que se llama aprendizaje vicario. El observar el cómo se hacen las cosas por aquí es muy, muy, muy importante, ¿ya? Por lo tanto, observar directamente a quienes lo rodean, especialmente a sus mentores. La oficina tiene que recuperar ese espacio en el contexto de las oficinas híbridas. El poder visualizar, el poder compartir experiencias, el poder visualizar el cómo yo interactúo, cómo yo gestiono, cómo yo hago otro elemento. Por ejemplo, en JP Morgan, después de 6 meses de trabajo remoto, logró identificar que los empleados junior estaban perdiendo los beneficios informales e intangibles de sentarse juntos en la oficina y ya no se beneficiaban del aprendizaje espontáneo y la creatividad humana. O sea, JP Morgan se dio cuenta que se perdía la creatividad y el aprendizaje espontáneo. ¿Por qué? Porque no estaba la interacción fortuita, sino que estaba todo estructurado, todo planificado. Oye, hagamos una reunión para ver esto, oye, te mando un correo, oye, te hago un llamado, pero no está esa espontaneidad, no está esa interacción en el pasillo, al azar o al pasar. Entonces, muy, muy, muy importante esto que acordemos de la oficina como escuela. Entonces, tenemos la oficina como ancla social, interacción, recordar que son espacios de construcción social, que sea mío. Segundo, la oficina como escuela, asegurando del traspaso del conocimiento, del know-how de los distintos colaboradores, los integrantes del equipo, que permanezca, que siga creciendo, ¿cierto?, dentro de la oficina. Y el tercer elemento guarda relación como la oficina como espacio o como centro de colaboración. Cuando personas de diferentes funciones y departamentos colaboran, pueden resolver problemas complejos y generar nuevas ideas innovadoras, ¿ya? ¿A quién? Bueno, más para que aquí, más de algunos de ustedes se haya solucionado un problema, ya sea en el almuerzo con compañeros, ya sea en un café, ya sea en un cigarro, ya sea escuchando a la pasada, y disculpen el lenguaje coloquial, pero escuchando a la pasada una conversación de un tercero, esas interacciones que al final son fortuitas, que son espontáneas, ya no planificadas, no estructuradas, permiten ir incrementando la efectividad, resolviendo problemas mucho más complejos que no necesariamente están dentro de mí, ¿cierto? Y también van coartando estas ideas innovadoras. Entonces, importantísimo que las oficinas cumplan ese rol como centro de colaboración. La colaboración no estructurada requiere un contacto cercano en personas, ¿ya? Lo que no es posible cuando todo el mundo está trabajando desde casa, evidentemente. O sea, la colaboración tiene que estar, o las oficinas presenciales, físicas, tienen que asegurar los espacios de colaboración, ¿ya? Esto va a significar que muchas oficinas, y ha significado que muchas organizaciones han rediseñado sus oficinas para que las personas cuando vayan de forma presencial cumplan estos 3 elementos: ancla social, escuela y un centro de colaboración. E inclusive ya se está haciendo como tendencia que los espacios pequeños de o sea, oficinas individuales, oficinas pequeñas, como así como de hermetismo, están desapareciendo, ¿ya? Y se están construyendo prácticamente cowork, casi modelos de cafetería, donde yo pueda integrar, donde pueda hacer mi trabajo, pero además pueda compartir e interactuar con otros. Y
MIT Media Lab recopiló datos y encontró que las interacciones cara a cara frecuentes fuera de las reuniones formales eran el mejor predictor de productividad. O sea, vimos lo identificar que han perdido productividad producto de la poca interacción, ¿ya? Es sabido que la gran mayoría de nosotros ha podido funcionar de una forma efectiva en pandemia en general. Ya, el sector productivo evidentemente es mucho más dificultoso, pero prestadores de servicios o intangibles, cosas así, hemos funcionado, entre comillas, medianamente bien a partir de este teletrabajo y las distintas tecnologías y herramientas que tenemos. Pero es muy importante para efectos de nuestros equipos, para efectos de asegurar en la cultura propia de la organización, para efectos de hacer la bajada. Una vez hablamos de engagement, ¿cierto? De cómo estar alineado estratégicamente con los colaboradores. Es importante que la oficina se transforme en este espacio de construcción cultural, en este espacio de colaboración, en este espacio de generación de conocimiento y también, evidentemente, como un ancla social. Y todo eso, además de hacerle muy bien a la persona, impacta directamente en la productividad, impacta en el compromiso y algo súper relevante que permite retener los talentos, que en la actualidad estamos con una crisis que es importante en el mercado de talentos, que se está moviendo muy rápido, por lo tanto de ahí es muy importante mantenerlos, retenerlos y construir también, obviamente, más conocimiento. Y ya para ir cerrando y dejar espacio para preguntas, lo que demuestra la historia de nuestra experiencia contemporánea es que la infraestructura de apoyo, las tecnologías y los procesos organizativos son necesarios, pero no son suficientes para una colaboración productiva. Las personas todavía necesitan puntos de contacto presenciales que brinden oportunidades para aclarar y alinear las expectativas, actualizar reglas y prácticas de trabajo y crear o reactivar la confianza. Miren el elemento importante. La confianza, importantísimo, recobrar la confianza. Cuando volvamos, entre comillas, o a la presencialidad o a estas oficinas híbridas, tenemos que reconstruir a los equipos, tenemos que volver a darle sentido a los equipos, tenemos que volver a revisar el propósito de los equipos, ¿ya? Porque eso va a resignificar a cada uno de sus colaboradores con el equipo, con la organización, con los desafíos, con la misión, y que al final del día va a permitir la agregación de valor de cada uno de los colaboradores dentro de la organización. En un mundo que permite y aprovecha el trabajo desde casa a escala, es aún más importante reunir a las personas en las oficinas para satisfacer esas necesidades humanas. Fundamental e importante, y queríamos dejarlo con esa reflexión. ¿Cuál es el desafío y cuál es la invitación que queremos hacerle como Target e Innovavis? Es que todos seamos pioneros en la co-construcción del concepto híbrido en cada una de sus organizaciones, ¿ya? No hay un modelo único y preciso que asegure el éxito en cada una de las organizaciones, sino que, y como lo he venido diciendo también conceptualmente, yo debo identificar cuáles son mis elementos, cuáles son mis pros, cuáles son mis contras, cuáles son mis facilitadores, cuáles son los obstaculizadores de la organización para poder adoptar, por ejemplo, un proceso de transformación digital y en ese contexto también de oficinas híbridas. Entonces, el concepto de co-construcción del concepto híbrido es muy importante. Lo único que nosotros lo invitamos es que se asegure de que apalanque estos tres elementos: la oficina como un ancla social, la oficina como una escuela y la oficina como un centro de colaboración no estructurada. Así que, sin más, dejo los micrófonos abiertos, ¿ya?, para recibir feedback, comentarios, preguntas, dudas, que evidentemente, amablemente les vamos a contestar. Gracias. Bruno, ¿me permites? Alejandro, buenos días, cuéntame. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias, en primer lugar, a ustedes por esta invitación. Muy interesante la conferencia. Soy Alejandro González, de Lima, Perú. Quería consultar o preguntar algo. O sea, hemos hablado de varias palabras claves en todo esto, ¿no? Equipo, confianza, velocidad, proceso, ¿no? Proceso, definitivamente, de todo está sujeto a un proceso. Y la pregunta es, en un ambiente tan volátil laboralmente como el que estamos viviendo en esta época, creo que en todo el mundo y Latinoamérica también, en que hay tantos cambios, ¿no? Tantos cambios, la gente entra, sale, hay mucha gente que ha dejado de trabajar, otras que se integran, etc. ¿Cómo afrontar el tema de la confianza? Porque la confianza también tiene un proceso. Los equipos cohesionados que ya tienen confianza, obviamente trabajan de una manera mucho más eficiente porque se conocen, se estructuran bien, colaboran, pero cuando hay estos cambios intempestivos,
obviamente la confianza se resquebraja. Ingresan nuevas personas y esas nuevas personas tienen que afrontar nuevamente un proceso de adquirir confianza durante el tiempo. Y eso le resta velocidad a la eficiencia de los equipos. ¿Cómo poder afrontar esos procesos que estamos viviendo en la época? Muy buena pregunta, Alejandro, y me encantaría tener una respuesta lineal. Evidentemente no la tengo porque es algo no lineal, ¿ya? Es algo multifactorial. ¿Qué es lo que sí te puedo entregar como elementos que creo que pueden ser diferenciadores? Cuando se pierde la confianza en los equipos, hay que indagar el motivo por el cual se perdió la confianza. ¿Ya? No puedo trabajar la confianza si desconozco el motivo por el cual se dejó de confiar en el equipo. Porque a lo mejor, ojo, yo puedo haber dejado de confiar en el líder, por ejemplo. Puedo haber dejado de confiar en la organización. Puedo haber dejado de confiar en mis capacidades. Y puedo haber dejado de confiar en las capacidades del resto del equipo. Y por lo tanto, cada uno de esos 4 elementos que te acabo de señalar, Alejandro, van a impactar directamente mi confianza en todo mi entorno y en todo lo que me rodea. Entonces, desde ahí es que yo tengo que identificar precisamente cuál fue el motivo por el cual la confianza se disminuye. Segundo, como tú muy bien dijiste, la incertidumbre, la volatilidad de los tiempos en los que estamos trabajando, los que estamos viviendo, genera desconfianza, porque la incertidumbre genera desconfianza, porque no sé lo que va a pasar en el futuro, no sé, es más, ni siquiera sé lo que puede pasar en 2 o 3 semanas. O sea, por acá, Alejandro, en Chile tenemos un plan paso a paso, que tiene que ver con que nos das más libertades o nos das menos libertades dependiendo de los casos. Y de un tiempo a esta parte ya estamos revisando los casos diariamente como si fueran indicadores económicos para saber cómo nos vamos a comportar o no. Entonces, de ahí, desde esa incertidumbre, hay elementos de confianza. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Debo asumir cuál es la nueva realidad que tengo, cuáles son los desafíos que tiene ese equipo, debo ser transparente, y aquí la comunicación juega un rol súper importante. Cuando hay incertidumbre, lo que tiene que crecer es la comunicación, que es distinto cuando yo bombardeo a la gente de mucha información. ¿Ya? Cuando nosotros como organización bombardeamos a nuestros equipos con mucha información, al final del día pierde la efectividad, la gente ya deja de leer o deja de escuchar. Lo que yo debo hacer es asegurarme que debo tener una comunicación transparente, una comunicación fluida con el equipo y tratar de incrementar, o mejor dicho, intentar disminuir esos niveles de incertidumbre que generan desconfianza. Y trabajar específicamente con el equipo en cómo yo reconstruyo confianza. Y ese proceso de trabajo se hace a través de un entrenamiento, ni siquiera a través de un taller, o sea, o de un curso. Yo no le puedo explicar a alguien así como, mire, la confianza, 2 puntos, no. Debo generar procesos de entrenamiento que sean mucho más vivenciales, que tengan elementos andragógicos y que inclusive no sean cortoplacistas, sino que debo pensar en un programa de desarrollo, voy a ser exagerado, Alejandro, un programa de desarrollo de la confianza del equipo. Y ese programa debiese tener un entrenamiento andragógico, debiese tener elementos de microlearning, ¿ya? En donde en un periodo de tiempo que debiesen ser 2, de pronto hasta 3 meses, yo voy trabajando de forma diferenciada, de forma parcelada, los elementos centrales que me van a permitir a mí construir la confianza. Pero todo eso va a significar en que como organización yo le entregue, entre comillas, algo de certeza dentro de la incertidumbre que está, y eso se hace a través de la comunicación, de la información y de los espacios abiertos que tengan los colaboradores para consultar, para preguntar. Por eso también te va a generar compromiso y también el aumento de la confianza. Muchas gracias, Alejandro, por la pregunta. ¿Otra duda, otra consulta? La pueden hacer también a través del chat. Alex está levantando la mano. Hoy no lo veo, pero... Hola, Alex, Bruno, ¿cómo estás? Alex Hola. Salas, Lima. Un gusto. Muy bien. Y felicitaciones por la charla. Es súper interesante el modelo que has incorporado, que has presentado. Es muy simple de asimilar, muy fácil de entender. Un poco en nuestra experiencia, al menos en las organizaciones donde he podido trabajar estos temas y justamente aprendiendo de mi experiencia de algunos años que tuve en Chile, sobre todo estuve trabajando con Mario Weisbrot hace 20 años. Educación 2020.
Antes de Educación 2020 todavía. Dejémoslo ahí, Alex. Sí. Y bueno, Mario planteaba un tema justamente de pensamiento sistémico, ¿no? Él estudiaba mucho, me acuerdo de Yamshik Garadeyagi, que es un especialista en pensamiento sistémico, ¿no? Y él planteaba procesos básicos de equipo, ¿no? Que justamente creo que complementan o encofran también el modelo que tú presentas, ¿no? Que son aspectos que todo equipo, desde 3 personas hasta una organización, pueden tener, ¿no? Uno es cómo toman decisiones. El otro tema es cómo generan aprendizaje y control, que en términos informales es cómo manejan sus errores, ¿no? Cuando queda, ¿no? La cosa media complicada, cómo lo manejan como grupo, ¿no? La tercera es cómo manejan conflictos, ¿no? Y la otra tiene que ver con membresía, ¿no? Y por supuesto, la que no puede faltar es cuál es el sentido de valor agregado que tiene el equipo, ¿no? Entonces, eso también creo que ayuda mucho es como la prueba ácida para definir si yo confío o no confío en el grupo humano, ¿no? Efectivamente, o sea, si yo no resuelvo bien mis conflictos, si yo oculto los errores bajo la alfombra, ¿no? Si la toma de decisiones, pues, por más que hable, el líder decide lo que le da la gana, justamente se va deteriorando estas condiciones de confianza, ¿no? Y no solo en equipos, sino también en organizaciones, ¿no? Totalmente. Otra reflexión interesante de tu modelo es el sentido de si hay alineamiento en organizaciones ágiles, es que estos equipos están eslabonados, ¿no? El líder del equipo, ¿no? O el miembro de otro equipo también forma parte de otro equipo, ¿no? Dentro de la cadena jerárquica o dentro de la cadena transversal de valor, ¿no? Entonces también es importante tomar en consideración eso, porque si nos vamos de repente a la tribalización de los equipos de trabajo, o sea, yo soy tribu, tengo mis propios valores, mi propia manera, empiezas a generar un riesgo de desconexión, ¿no? Y un tercer tema que también es interesante es el sentido de arquitectura organizacional que mencionaba Federico, que efectivamente, ¿no? Yo no puedo alcanzar esas condiciones de equipo si mis mecanismos de gestión de desempeño, por ejemplo, apuntan a comparar a los miembros entre sí, ¿no? Si yo tengo un modelo en donde, ahora, si yo tengo un elemento muy grupal, voy a tener más free riders, ¿no? Entonces, en algunos casos lo que trabajamos nosotros es el tema de competir con nuestra versión anterior de hace 6 meses, ¿no? ¿no? Estar ahí también tener nuestro log propio y empezar a avanzar y decir, oye, vencí no sé, pues, al Alex de hace 6 meses y eso me va poniendo, y la organización de alguna manera te va premiando con más desafíos, ¿no? Con más esquemas, ¿no? Entonces, es importante también de que el equipo, ¿no? Está dentro de un sistema, ¿no? Y que requiere, ¿no? De mucha arquitectura organizacional para poder definir, ¿no? Incluso a nivel de cuáles son los contratos internos informales entre las áreas y departamentos, ¿no? Porque hay pues siempre reglas formales y reglas informales, ¿no? Y ambas forman parte de la realidad al final, ¿no? Sí. Eso sería, pero muchas gracias. Alex, muchas gracias por tu intervención, buenísimo, muy, muy bueno. Y yo me quedo con parte de lo que tú señalas para hacer un doble clic. El equipo en sí mismo, o sea, un equipo en sí mismo, entre comillas, es como la base organizacional sistémica, ¿ya? Por decirlo de alguna forma, es como la génesis de lo sistémico. Pero pasó el año pasado, cuando vino la pandemia de forma tan abrupta, que, entre comillas, las organizaciones que ya estábamos hablando así de los equipos y pensábamos en equipo porque teníamos, entre comillas, y aquí quizás me un poco a un rollo un poquito más psicológico, quizás ya teníamos las necesidades higiénicas cubiertas y ya estábamos pensando en los temas motivacionales, así como la pirámide de Maslow, y lo estamos yendo a la parte así como motivacional, equipo de desempeño, de cómo agregar valor. Vino la pandemia y básicamente desestructuró de general a todas las organizaciones, porque dejamos de pensar en el equipo y tuvimos que poner el foco en el individuo, pero no ni siquiera en el individuo de cómo producía, sino que en la condición de ese individuo, de si estaba en condiciones para poder producir, ¿ya? Y por lo tanto, desde ahí como que, y me hace mucho sentido lo que tú dices respecto de compararte con tus propias versiones, porque el concepto de subjetividad que se vivió el año pasado y que estamos viendo todavía hasta ahora, se exacerbó. O sea, efectivamente, si antes siempre decíamos, no, hay tantas realidades como personas que existen en el mundo, porque por lo demás es cierto, o por lo menos así como yo veo la cosmovisión, esa subjetividad post-pandemia o en pandemia tuvo una sobreexageración increíble y efectivamente los líderes sobre todo tenían que
tenemos que lidiar con realidades completamente distintas por cada colaborador. Entonces, era como cómo yo me amoldo esta mirada sistémica, cómo yo me focalizo los recursos, me estructuro para poder llegar a los resultados de equipo, pero pensando en la génesis que es el bienestar de las personas y después desde ahí recién avanzar hacia otra lógica. Entonces, me hace mucho sentido, Alex. Mira, después ahí, si nos puedes dejar tu correo para quizás empezar a tener otras conversaciones, Alex, que creo que pueden ser muy, muy interesantes y compartir experiencia. Para nosotros tenemos un modelo de gestión colaborativa y estamos en ese proceso de construcción de redes y ya creemos que el guardar y esconderse conocimiento ya está completamente pasado de moda. En la medida que compartamos y que distribuyamos, más conocimiento vamos a generar, más vamos a avanzar y evidentemente va a ser un ganancial para todos desde el punto de vista de lo que es la gestión de personas, que es lo que más nos importa en este contexto. Así que no sé si alguien más, hoy nos pasamos 8 minutos, nos apasionamos con el tema. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? ¿Alguien que quiera opinar, que quiera comentar? Por favor, este espacio es de todos. Bueno, si no hay más, yo de verdad les quiero agradecer por su tiempo, por su disposición. Lo dejamos cordialmente invitado a la cuarta y última webinar de este ciclo de transformación digital. Y ahí, para que estén atentos a nuestras redes sociales, háganse amigos nuestros en LinkedIn, ¿cierto? No se hace amigos en realidad, pues no sé cuál es el concepto, pero ahí conectémonos. Seguidores en Gracias, LinkedIn. gracias, Maca. No soy muy bueno con las redes sociales, entonces, pero ahí nos conectamos por nuestras redes sociales y les vamos a estar avisando, obviamente, con tiempo de este término del ciclo. Así que tengan ustedes un muy buen resto de semana, cuídense mucho, mantengamos siempre los resguardos para que cada vez controlemos más esta pandemia que ya vaya desapareciendo por el bien de todos. Y todas, cuídense, un gusto, hablamos. Muchos Gracias. cariños a Perú, a todos los que están desde Perú. Hasta la próxima. Gracias, Macarena. Bye. Chao, gracias, buenos días, gracias, Bruno. Saludos buena a Chile semana. y especialmente a Perú, a todos los que estuvieron, se pasaron. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahí. Nos vemos. Chao, chao. Chao, nos vemos. Gracias. Bien.